Continuando con la corriente eléctrica, a continuación veremos la densidad de flujo magnético, divergencia rotacional de un campo magnético y el potencial vectorial magnético. La densidad de flujo magnético es similar a la densidad de flujo eléctrico en el vacío. El flujo magnético a través de una superficie S está dado por la ecuación. Dado que el flujo magnético psi está dado en Webers, la densidad de flujo magnético es Webers sobre metro cuadrado. Las líneas de flujo son las trayectorias para las cuales el campo magnético es tangencial en cualquier punto, básicamente como está en la imagen. Son las líneas a las cuales una brújula se orienta. Por ejemplo, las líneas de campo magnético en un cable son las que se muestran. Donde está ahí es porque la corriente está saliendo, es decir, está saliendo de la página. En un campo electrostático sabemos que las líneas de flujo que pasan a través de una superficie cerrada son las mismas que la carga encerrada, por lo cual es posible tener una carga eléctrica aislada. Sin embargo, para el caso magnético, la superficie no debe ser cerrada debido a la propia naturaleza de esta, ya que si nosotros tomamos esta superficie cerrada, entonces por un lado el flujo magnético sale, pero por otro lado está entrando. Entonces el flujo neto va a ser cero, por lo cual no es posible tener un solo polo magnético aislado o carga magnética. Una carga magnética o monopolo magnético simplemente no existe en la naturaleza, o entre comillas, hasta ahora no se ha descubierto. Matemáticamente esto lo podemos expresar como el flujo magnético sobre una superficie cerrada, siendo cero. Esta ecuación se le conoce como la conservación del flujo magnético o la ley de Gauss para el magnetismo. Aunque el campo magnetostático no sea conservativo, el flujo magnético sí lo es. Si nosotros aplicamos el teorema de la divergencia a esta ecuación, lo que obtendremos será esta es la que se le conoce también como la ley de Gauss para el magnetismo. Lo que básicamente nos dice es que físicamente no es posible obtener un monopolo magnético, ya que recordemos que la divergencia la podemos ver como de un lado la divergencia y del otro lado la fuente. En este caso es cero, eso significa que no hay una fuente de campo magnético, no hay un monopolo magnético. En dado caso de que en algún momento se descubriera un monopolo magnético, entonces esto simplemente habría que ponerlo distinto de cero y poner el monopolo magnético. Esto físicamente también nos dice que las líneas de campo magnético siempre son continuas. A esta ecuación también se le conoce como la segunda ecuación de Maxwell. Divergencia rotacional de un campo magnético. Partiendo de la ley de Biot-Savart, pero recordemos que la densidad de corriente J es igual a corriente sobre área. Por lo tanto, podemos escribir la corriente. Si sustituimos esta corriente en la ley de Biot-Savart, en lugar de tener un elemento de línea, dr, tendremos un elemento de volumen. Sin embargo, de un resultado previo, obtuvimos que, por lo cual podemos cambiar básicamente toda esta expresión por la derivada. Como Nabla actúa solamente sobre R, no sobre las variables primadas, entonces podemos sacar a este operador Nabla fuera de la integral, ya que este no se ve afectado J.
donde definimos todo el corchete, donde este A es llamado el potencial vectorial magnético o simplemente el potencial vectorial, el cual analizaremos con más adelante con más detalles. Regresando al campo magnético, si nosotros obtenemos la divergencia de B y sabemos que la divergencia de un rotacional es cero, por lo tanto se sigue satisfaciendo que la divergencia de B es igual a cero. Esta es la primera ecuación magnetostática. Su correspondiente electrostática básicamente sería el rotacional del campo eléctrico igual a cero, la cual nos dice que no existen monopolos magnéticos, que es lo que habíamos comentado hace un momento. Sin embargo, si ahora en lugar de sacar la divergencia de esta expresión, sacamos el rotacional, del análisis vectorial, sabemos que este producto rotacional es igual a por lo tanto, ahora sustituiremos esta A por el valor que habíamos obtenido acá. Nuevamente, como sabemos que Nabla solamente actúa sobre R y no sobre las primas, sin embargo de resultados anteriores ya habíamos obtenido lo siguiente. Si sustituimos estas relaciones que están en verde en estas ecuaciones, tendremos siendo el delta de R al cubo la delta de Dirac en 3 dimensiones. Ahora lo que haremos será integrar por partes a este primer término. Para esto básicamente haremos U igual al J. El de U será la derivada de J, pero ahora en 3 dimensiones. Y el de B entonces aplicando la regla de iteración de U por B menos la integral de B de U para el primer término, tendremos donde el último término ya lo hemos integrado. Sin embargo, recordemos que lo que estamos considerando aquí son corrientes constantes. Por lo tanto, ρ es constante y la parcial de ρ es igual a cero, y esto nos implica que la ecuación de continuidad simplemente es la divergencia de J igual a cero. Por lo tanto, este término es igual a cero. Y el primer término también es igual a cero, porque ahora lo que tendremos es la derivada de Nabla y todas las variables aquí son primadas debido a que estamos evaluando en R igual a prima. Por lo tanto, esto básicamente nos queda simplemente este término igual a este otro término.
Y esto es a lo que se le conoce como la ley de Ampère, en forma diferencial. Esta es la segunda ecuación magnetostática, considerando corrientes constantes. Básicamente su correspondiente eléctrico es la divergencia del campo eléctrico igual a ρ sobre epsilon 0. Es importante notar lo que comentaba hace un momento. La divergencia la podemos ver como la fuente, en este caso la fuente de un campo eléctrico, pues es la densidad de carga. Para un campo magnético, por eso es que la divergencia es igual a cero, porque no existe un monopolo magnético. Si ahora integramos sobre una superficie orientada S, acotada por una curva cerrada simple suave C, del teorema de Stokes sabemos que por lo tanto, al aplicar el teorema de Stokes a la expresión anterior tendremos recordemos que la corriente es la integral de J punto de A, por lo cual podemos cambiarlo. Y aquí tenemos la ley de Ampère, pero en forma integral. Ejemplo, obtenga el campo magnético dentro y fuera de un cable cilíndrico de radio R, que conduce una corriente constante I, distribuida uniformemente en toda su sección transversal. Básicamente, de la naturaleza del campo magnético sabemos que este va a ir en la dirección φ. Lo que debemos hacer es integrar a lo largo del anillo amperiano, el cual ya está marcado aquí, que sería este que está aquí. Entonces el dl simplemente será ρ por el d phi a lo largo de phi. Entonces, sustituyendo esta información en la ley de Ampère, y aquí lo que tenemos que hacer simplemente es considerar si estamos dentro o fuera. Cuando estamos afuera, ρ tiene que ser mayor que el radio del cilindro. Por lo tanto, la corriente que estamos agarrando va a ser toda la corriente del sistema. Entonces, por lo tanto, el campo magnético afuera del cilindro simplemente es... Cuando estamos dentro del cilindro, ρ va a ser menor que el radio del cilindro. Recordemos que la corriente encerrada simplemente es J por área. En este caso, el área que queremos calcular es con esta ρ. Pero la densidad de corriente total simplemente es corriente sobre área. En este caso, como es la corriente total, sería el área de todo el cilindro. Y esta corriente encerrada lo que nos dice es que si ρ es igual a 0, o sea, el anillo amperiano que estamos considerando en el interior del cilindro vale 0, por lo tanto la corriente encerrada vale 0. Pero en dado caso que el anillo amperiano llegue a tomar el radio del cilindro, entonces ahí la corriente encerrada sería equivalente a la corriente total. Entonces ahora, sustituyendo esta corriente encerrada en la ecuación anterior, obtendremos esa solución. Básicamente lo que nos dice es que en el interior del cilindro, si nosotros hacemos un pequeño plot, lo que va a pasar es que el campo magnético va a empezar a crecer en la parte interna linealmente, pero una vez que lleguemos al radio del cilindro, este básicamente va a decaer como 1 sobre R, o en este caso, ρ.